La empresa me envió a instalar una antena de telefonía móvil en el tejado de un complejo residencial. Los residentes, aterrorizados por la radiación nuclear, se unieron y presentaron una queja exigiendo su retirada. No tuve más remedio que programar un equipo para que la desmontara. Vitorearon mientras caía, gritando, incluso el aire se sentía más fragante ahora. Poco después, el complejo volvió a estar alborotado. Sin internet ni señal de celular, nadie pudo siquiera comunicarse con el 11S. Para mejorar la cobertura de la red en la comunidad de Grandview Estates, mi empresa me encargó la instalación de una nueva estación base. Tras coordinarme con el administrador de la propiedad, dirigía un equipo para instalar el equipo en el tejado del edificio más alto del complejo. 2 días después de finalizar la instalación, el administrador me llamó. La torre había recibido un aluvión de quejas, y me pidió que bajara a explicarle la situación. Fui en coche de inmediato. En la azotea del edificio más alto, el administrador de la propiedad, Frank, intentaba en vano razonar con una residente. Al verme, se le iluminó la cara. Inmediatamente desvió la atención de la mujer. Karen, le presento al señor Hayes. Es el gerente del proyecto de instalación de la torre celular. Luego le hizo un gesto a la mujer que estaba a su lado. Leo, ella es Karen Wagner, una de nuestras residentes. Karen Wagner tenía la cara redonda, la barbilla afilada y usaba gafas que parecían magnificar su comportamiento agresivo. Acudió a mí al instante. ¿Quién te dio permiso para construir esto aquí? ¿No sabes que esto causa radiación nuclear? Mi padre tiene una afección cardíaca. Si la radiación desencadena un ataque, ¿será usted responsable? Sus gritos me dejaron atónito por un momento, pero me recuperé rápidamente e intenté explicarle, señora, las torres de telefonía móvil no emiten radiación nuclear. No representan ningún riesgo para la seguridad de las personas. Karen respondió con un rugido, ¿quién? Tú. Anoche estuve tan irradiada que no pude pegar ojo. Tienes que sacar esto de aquí ya. Señora, puedo explicarlo. Probablemente sea un efecto psicológico. Hacía calor y no quería discutir. Intenté mantener la paciencia. Las señales de la torre son un tipo de radiación electromagnética, igual que la luz y el calor que nos rodean. No lo son. Antes de que pudiera terminar, Karen abrió mucho los ojos. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Estás diciendo que soy inculta? Levanté las manos rápidamente. No me refería a eso en absoluto. Su voz se volvió estridente. ¿Entonces qué querías decir? Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre la radiación ionizante y la electromagnética. Karen hizo un gesto de desdén con la mano, interrumpiéndome de nuevo. Me señaló la cara con el dedo. ¿Crees que vine a una clase de ciencias? Quiero resultados. Quiero que reúnas a tu equipo y destruyas esto. ¿De acuerdo? Que me gritaran con un dedo en la cara me hizo enfurecer. No le hice caso a Karen Wagner. La instalación y el desmontaje de una torre de telefonía móvil no era algo que un solo residente pudiera ordenar. Registré el incidente en mi diario de trabajo, documenté la situación y presenté un informe sencillo. En cuanto a la torre de telefonía móvil del tejado, simplemente cubrimos las antenas con unas carcasas de camuflaje que las hacían parecer barriles de agua. Y, curiosamente, funcionó. Una vez que Karen dejó de ver las antenas, su insomnio inducido por la radiación desapareció milagrosamente. Pero unos días después, Frank volvió a llamar. Una multitud de residentes se había reunido en la oficina de administración de la propiedad, quejándose sin parar de nuestra torre. Al parecer, alguien había subido al tejado, curioso, y abrió uno de los barriles para ver qué había dentro. El descubrimiento le provocó una reacción alérgica inmediata a causa de la radiación. Sin otra opción, llamé a mi jefe y le di un informe detallado sobre la situación de Grandview Estate. ¿Discutiste con alguna residente?, preguntó. Le dije que no. Me sugirió que buscara a una mujer de la oficina para explicarle las cosas, pensando que eso facilitaría una mejor comunicación. Así que le pedí a una colega que me acompañara en mi próximo viaje a Grandview Estates. Mi colega era una joven recién graduada de la universidad, muy educada y amable. Incluso había preparado un guión.
Con la ayuda de Frank, concertamos otra reunión con Karen Wagner. Pero esta vez, no era solo Karen. Era una multitud de docenas de residentes, en su mayoría hombres y mujeres mayores. Sentí que me iba a doler la cabeza. Karen estaba casi a punto de estallar de rabia. En cuanto me vio, empezó a gritar: «Pones esta cosa venenosa en nuestra comunidad y luego intentas ocultarla. Eres un monstruo». Un anciano entre la multitud, al enterarse de que yo estaba a cargo de la instalación, se abalanzó sobre mí. Me agarró del cuello y gritó: «¿No tienes conciencia? ¿Estás poniendo esto encima de nuestras casas? ¿No sabes que es radiactivo?». Tenía los ojos como platos, como si fuera el villano de una película. Docenas de personas detrás de él empezaron a gritar en señal de acuerdo. La radiación de estas torres es tan mala como la de una central nuclear. ¿Qué pasa cuando todos tenemos cáncer? Una anciana empezó a secarse los ojos. A ustedes no les importa si vivimos o morimos. Me he sentido muy débil durante mi clase de yoga matutina, y ahora sé que es la radiación la que lo está causando. No sabía si reír o llorar. Señora, esta torre solo lleva activa unos días, ¿y ya se siente débil? La anciana pareció sobresaltada. Si estoy tan débil después de solo unos días, ¿qué me va a pasar si se queda aquí? Será mi muerte. Exactamente, gritó un hombre de mediana edad. Tenemos tantos ancianos y niños en esta comunidad. ¿Cómo se atreven a instalar una antena de telefonía móvil aquí? El anciano aún me agarraba del cuello y me miraba fijamente. Es por culpa de gente desalmada como tú que nuestro país va cuesta abajo. Primero fue el plomo en el agua, luego los OGM, y ahora estas torres. Es el mismo veneno. Intenté soltarme, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. No me atreví a usar la fuerza, aterrorizada de que se tirara al suelo y me enfrentara a una demanda. Mi colega, recién salido de la universidad, nunca había visto una confrontación tan agresiva. Estaba aterrorizada y retrocedía lentamente. Frank, el administrador de la propiedad, intervino rápidamente y me separó del anciano, dándome la oportunidad de hablar. Decenas de residentes me miraron como si los hubiera perjudicado personalmente a todos. Me ajusté el cuello y sonreí con ironía. Damas y caballeros, entiendo sus preocupaciones. No entienden absolutamente nada. Karen dio un paso al frente de nuevo, acercándose tanto que podía sentir su respiración mientras gritaba: «Te dije hace días que lo quitaras. ¿Crees que puedes ignorarnos? Cada día que pasa esa cosa, estamos más cerca de tener cáncer». Los residentes gritaban entre sí, su ira colectiva era tan imponente como una fuerza física. Mi colega estaba pálida, olvidando por completo el discurso que había preparado con tanto esmero. Estaba furioso, pero vi que alguien entre la multitud sostenía un teléfono, grabando. Reprimí mi ira. Lo peor que podía hacer ahora era perder los estribos. Lo editarían fuera de contexto y lo publicarían en línea en un instante. Retrocedí 2 pasos, poniendo distancia entre Karen y yo, y dije con resignación: «Amigos, por favor, si me escuchan». La multitud ruidosa finalmente se calmó un poco. Todas las miradas estaban puestas en mí, esperando a ver qué podía decir. Respiré hondo y alcé la voz. Si lo buscas en Google, verás que las torres de telefonía móvil no producen radiación nuclear. La radiación peligrosa que te preocupa se llama radiación ionizante. La radiación de una torre de telefonía móvil se llama radiación electromagnética. Es el mismo tipo de energía que la luz del sol que nos ilumina a diario. Casi gritaba: todos han estado expuestos al sol toda su vida. ¿Han oído hablar de alguien que haya muerto por envenenamiento por radiación después de broncearse? Un anciano entre la multitud murmuró con sarcasmo. ¿Y cuánto de lo que leen en Internet es cierto? La multitud estalló de nuevo. Vi un vídeo de TikTok que decía que la radiación causa cáncer. Deja a los hombres estériles y a las mujeres infértiles. Primero el asbesto, luego la fórmula tóxica para bebés, y ahora esto. La tecnología nos va a matar. Quería saltar de la frustración. Fue como si no hubieran oído ni una sola palabra de lo que dije. Los residentes continuaron con su diatriba. Me sentía completamente agotada. Exigieron una explicación. Les di una explicación objetiva y científica, y se negaron a escuchar.
Eran como pollitos que se imprimen en lo primero que ven. Habían adoptado una teoría conspirativa de un vídeo viral y se aferraron a ella como si fuera la ley. Damas y caballeros, dije con la voz apagada. Instalar esta torre no fue una decisión personal. Es parte de una iniciativa nacional de infraestructura. Si tiene algún problema conmigo, personalmente, puede decírmelo. Si tiene algún problema con la política, consúltelo con su congresista. Mis palabras claramente no los satisficieron. No me importa. Tienes que derribar esa torre. Tengo un pez dorado desde hace 10 años. Está perfectamente sano. Al día siguiente de encenderlo, murió. ¿Y me dices que no hay radiación? Así es. Mi madre tiene problemas en las rodillas. Si se cae, tú y tu radiación serán los únicos responsables. Los residentes lanzaron una nueva ronda de ataques. Me daba vueltas la cabeza. Mi compañero era completamente inútil en esta situación, prácticamente escondido detrás de mí. Esta reunión no resolvió nada. Frank intervino para mediar. Organizó que una agencia de inspección externa enviara a un experto para medir los niveles de radiación en la comunidad. Se acordó que yo, Frank, varios representantes de los residentes, el experto independiente y un miembro del consejo local estaríamos presentes para presenciar la prueba. Mientras tanto, muchos residentes, preocupados por la radiación, se fueron a casa de sus familiares. Un día después, llegó el experto de la agencia de inspección. Los residentes salieron de sus casas en una multitud masiva, con más de 100 personas reunidas para observar. Dado que el techo no tenía capacidad para tanta gente, solo unos pocos representantes de los residentes subieron a observar, mientras que el resto esperaba abajo los resultados. El resultado fue que la densidad de potencia de onda plana equivalente cerca de la antena en el techo fue de 0,12 microvatios por centímetro cuadrado. Según los límites de exposición pública de la FCC, el límite legal es de 40 microvatios por centímetro cuadrado. En cuanto a la radiación nuclear que tanto preocupaba a los residentes, era inexistente. Las lecturas estaban tan por debajo de cualquier estándar regulatorio que realizar más pruebas requeriría tomar muestras físicas del sitio. Pensé que sería el final. Sin embargo, los residentes no estaban contentos. Un representante de los residentes confrontó al experto de la agencia de inspección. Te pagamos para que vinieras aquí a buscar la radiación y ni siquiera pudiste encontrarla. ¿Cómo es que eso vale nuestro dinero? El experto se quedó atónito. No es mejor que no la hayamos encontrado, replicó el representante. ¿Mejor? ¿Bromeas? Hay una docena de esas antenas ahí arriba, ¿y me dices que no hay radiación? Eres un mentiroso. ¿Te pagaron para falsificar los resultados? Me quedé mirando a los representantes, completamente atónito. Estaba tan sorprendido como el experto. Tras ser reprendido, el experto de la agencia externa también se enojó. Si tiene algún problema con nuestros hallazgos, puede presentar una objeción formal. Pero los resultados de la prueba de hoy son los que son. Las cifras no mienten. Los residentes comenzaron a discutir con el experto que ellos mismos habían contratado. Insistían en que la torre en el tejado emitía radiación. El experto insistió en que sus lecturas eran precisas y que podían aceptarlo o no. Justo cuando pensaba que esta inspección también terminaría en un amargo punto muerto, un estudiante universitario que estaba en casa durante el verano se adelantó. Me miró con aire de superioridad. Dijiste que instalar esta torre era una cuestión de política nacional, ¿verdad? Bueno, busqué la política en línea y esa no es toda la historia. Tenemos todo el derecho a exigir que la retiren. El estudiante levantó su teléfono para que los demás residentes lo vieran. Miren, este es el plan de infraestructura de comunicaciones móviles de Lakeside City. El plan establece claramente que los edificios e infraestructuras públicas deben brindar acceso gratuito a las empresas de telecomunicaciones y de gestión de torres. También establece que los edificios comerciales y las nuevas construcciones residenciales deben reservar espacio y brindar acceso a la infraestructura de comunicaciones. El estudiante parecía presumido, hablando con una seguridad teatral. Pero nuestro complejo es una comunidad antigua. No somos un edificio público, ni un edificio comercial, ni un nuevo desarrollo residencial.
No tenemos ninguna obligación de permitirle construir su torre en nuestro tejado. Tomé su teléfono y lo miré con atención. Tenía razón. El estudiante declaró triunfante. Derriben su torre de inmediato y dejen de poner en peligro la salud y el bienestar de nuestros residentes. Los vecinos estallaron en vítores como si acabaran de obtener una gran victoria. ¿Ven? Ese es el valor de una educación universitaria. Lo sabía. Toda esa lectura da sus frutos. Me quedé sin palabras. Le pregunté, ¿cuál es tu especialidad? El estudiante infló el pecho. Soy estudiante de Derecho. Por eso nadie puede engañarme. Ante semejante multitud, ¿qué más podía decir? Les dije que les comunicaría la decisión sobre la retirada en un día y luego volví a informar de la situación a mi empresa. Poco después, la empresa me envió una copia escaneada de un aviso público con los sellos oficiales de las 3 principales operadoras de telecomunicaciones y la empresa gestora de la torre. Me ordenaron entregar este aviso final a los residentes de Grandview Estates. Fue tanto un anuncio formal para ellos como una medida para protegernos de cualquier responsabilidad futura. Sí, después de ver el aviso, los residentes de Grandview Estates seguían insistiendo en demoler la torre. La demoleríamos. Imprimí copias del documento escaneado y le pedí a Frank que las pegara en todos los edificios comunitarios de Grandview Estates. El aviso explicaba que la estación base original que daba servicio a la zona había sido desmantelada como parte de un proyecto de demolición cercano. Para garantizar la continuidad de la cobertura de red en Grandview Estates, nuestra empresa había instalado la nueva estación. Sin embargo, los residentes habían exigido vehementemente su desmantelamiento y los múltiples intentos de negociación habían fracasado. El aviso concluía indicando que si la mayoría de los hogares de la comunidad firmaban una petición confirmando su demanda, la empresa accedería a retirar la antena. Además, la empresa no se responsabilizaría de las consecuencias derivadas de la retirada. Cualquier solicitud futura de reinstalación de una antena sería responsabilidad exclusiva de los residentes. Los residentes de Grandview Estates estaban encantados e inmediatamente comenzaron a circular una petición. De más de 500 unidades, más de 400 firmaron. En cuanto recibí la petición, la fotografié, hice copias y archivé el original. Inmediatamente programé un equipo para desmantelar la estación de telefonía celular de Grandview Estates. El día que llegó el camión para retirar el equipo, la comunidad celebró una fiesta. Todo el complejo estaba de fiesta. Habían eliminado la fuente de radiación. Los residentes que se alojaban con familiares regresaron a casa. Quienes habían perdido el sueño por la radiación se sintieron mejor de repente. La anciana que había estado demasiado débil para su clase de yoga regresó a la acción, llena de energía. Si la historia hubiera terminado ahí, habría sido un final feliz para todos. Pero, por supuesto, las cosas no eran tan sencillas. Al día siguiente, volvieron a llover quejas desde Grandview Estates. No tenían internet. Lo cierto es que el complejo perdió la señal en cuanto derribaron la torre. Pero los residentes asumieron que era un fallo temporal y no entraron en pánico. Cuando se despertaron a la mañana siguiente y seguían sin señal, estaban seguros de que era culpa mía, de que les había cortado el servicio por despecho. Acudieron en masa a la oficina de administración de la propiedad. ¿Qué pasa? No he tenido señal en toda la noche. El mío también se ha ido. Ni siquiera puedo llamar. Maldita sea, son los de telecomunicaciones. Nos están castigando por obligarlos a derribar la torre. Así que eso fue lo que pasó. Nos cortaron el paso a propósito. Deberíamos denunciarlos. Cuando Frank me llamó, estaba buscando una ubicación para una nueva torre en otro barrio. Leo, disculpa la molestia, amigo, pero los residentes están todos en mi oficina, gritando porque no hay internet. Me reí. Frank, tienes que estar bromeando. ¿No fueron ellos quienes exigieron que derribáramos la torre? Frank parecía sinceramente arrepentido. Lo sé, Leo, lo sé. Intenté hacerles entrar en razón, igual que tú. Pero ahora están armando un escándalo. Lem, dije alegremente y colgué. Sinceramente, puede que no haya sido profesional, pero no pude evitar sentir cierta alegría por el mal ajeno. Después de intentar razonar con ellos una y otra vez,
solo para que insistieran. Solo pude quedarme sentado y ver el espectáculo. Al no poder comunicarse conmigo, los residentes y el administrador de la propiedad comenzaron a llamar directamente a la oficina corporativa de mi empresa. Cuando regresé a mi oficina, Karen Wagner me estaba esperando, junto con el mismo anciano agresivo. Solo verlos me ponía de los nervios. Esa mujer, Karen, siempre estaba furiosa, como si siempre estuviera buscando pelea. Estaba prácticamente ardiendo de rabia. ¿A qué juegas ahora? Nos cortaste la conexión para obligarnos a volver a poner la torre, ¿verdad? No, estamos en mi terreno. Las cámaras de seguridad de la oficina lo grababan todo, así que no me preocupaba que me tergiversaran. Sonreí con calma. Señora, usted fue quien exigió que se derribara la torre. ¿Cómo es que la falta de señal es culpa nuestra? Karen abrió mucho los ojos y empezó a temblar de ira. ¿A quién llama, señora? Frank me había dicho que Karen tenía unos 40 años, pero su constante ira la hacía parecer mucho mayor. Lo sabía, por eso lo dije. Era una venganza por su terrible actitud y sus constantes gritos. Karen temblaba, con la cara roja. Parecía que iba a abalanzarse sobre mí, pero uno de los otros residentes la retuvo. Karen, cálmate. Estamos aquí para que nos restablezcan el servicio. El estudiante de Derecho estaba con él, en vacaciones de verano. Tenía mucho tiempo libre, pero no podía vivir sin Internet. Me confrontó. ¿Por qué nos cortó el servicio tu compañía? Ni siquiera tengo señal para usar Apple Pay en la tienda de la esquina. ¿Tienes idea de las pérdidas económicas que supone para tanta gente que se queda sin servicio? ¿Cómo nos va a compensar tu compañía?, le respondí. ¿De verdad eres estudiante universitario? Quitamos la antena. Dime, ¿de dónde se supone que viene exactamente la señal? El estudiante se puso agresivo. Quitar la torre es asunto tuyo, pero tener acceso a la red es nuestro derecho como ciudadanos de este país. Me reí a carcajadas, alzando la voz. ¿Te corrompió la facultad de Derecho? Si derribas la torre, la señal desaparece. Quizás deberías volver al instituto y tomar una clase de física básica. Claramente, había sobreestimado el nivel promedio de alfabetización científica en este país. Se lo había explicado todo con mucha claridad. La radiación electromagnética no es radiación nuclear, pero no oyeron ni una palabra. Solo recordaban el titular alarmista de algún vídeo viral. Las torres de telefonía móvil causan radiación. El estudiante de Derecho se quedó sin palabras, pero el anciano que me había agarrado del cuello fue implacable. Avanzó furioso. No me importan tus torres ni tus señales. Ni siquiera puedo llamar desde mi sala. Quiero que restablezcas el servicio ahora mismo. Lo ignoré y miré a Karen. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Señor, quien exigió que se derribara la torre fue esta señora. Deberías estar hablando con ella. Como era de esperar, Karen era un polvorín. Escucharme llamarla señora otra vez la puso furiosa. Soltó una serie de gritos guturales y se abalanzó frenéticamente. En sus movimientos, se estrelló contra el anciano que tenía delante. Él gritó, ¡ay, mi espalda! De repente, su misión para restaurar el servicio de Internet se convirtió en una visita a urgencias. El anciano tenía una costilla fracturada y tuvo que permanecer hospitalizado un tiempo. Supe que Karen tuvo que pagar una cuantiosa suma por daños y perjuicios. El incidente también provocó una pelea masiva entre ella y su esposo. Al día siguiente de la caída del anciano, otro grupo de residentes se presentó en mi oficina. Eran personas que no habían firmado la petición. También vinieron a pedirme que restaurara la red. Señor Ayes, no puede quitar la torre solo porque unas cuantas personas mal informadas de la comunidad lo exigieron. Sí, ¿cómo puede castigarnos a todos solo por un grupo de fanáticos anticientíficos? Señor Ayes, por favor, ¿podría encargarse de que reinstalen la torre? Mi hijo necesita Internet para sus clases en línea y ahora ni siquiera puede conectarse. No reconocía ninguno de los enfrentamientos anteriores. Sonreí y pregunté, caballeros, si sabían desde el principio que esos otros residentes actuaban por ignorancia, que su campaña para derribar la torre era, como ustedes dicen, anticientífica. ¿Por qué no se manifestaron y se opusieron entonces?
¿Por qué esperaron a que derribaran la torre para venir a verme? Bueno, porque eran muchísimos. Uno de los hombres balbuceó, todos vivimos en la misma comunidad. Es difícil decirles esas cosas a tus vecinos. Me burlé para mis adentros. Esa gente eran unos cobardes egoístas, siempre esperando que alguien más luchara por ellos. Solo cuando sus propios intereses se vieron directamente afectados, finalmente alzaron la voz. Extendí las manos. ¿De qué sirve acudir a mí ahora? La torre ha sido derribada. No me corresponde a mí decidir si se puede reinstalar. Un residente suplicó, señor Hayes, por favor, háganos un favor. Díganos qué necesita. Si reinstalas la torre, incluso te haremos una placa. No pude evitar reírme. ¿De verdad creía que una placa conmemorativa iba a solucionar esto? Aunque quisiera, mi empresa jamás estaría de acuerdo. La señal inalámbrica en Grand View Estates era prácticamente inexistente. La aplicación DoorDash tardaba media hora en cargar, lo que imposibilitaba la entrega de comida. Ver un TikTok era un sueño lejano. Las personas mayores querían videollamadas con sus hijos en otros estados sobre cómo salir del complejo para tener señal. Lo peor era que incluso hacer una llamada telefónica era un poco impredecible. Mi empresa se mantuvo firme, sin importar cuántas quejas presentaran los residentes. No reinstalamos la torre. Los residentes estaban desesperados. Finalmente, llamaron a la policía. El agente al teléfono no entendía lo que decían sobre torres y redes celulares, y dio por sentado que alguien había cortado un cable. Al llegar al lugar y comprender la situación, se dio la vuelta y se marchó, diciendo que no tenía nada que ver con las fuerzas del orden y que debían contactar a la compañía de telecomunicaciones o a la Agencia de Protección al Consumidor. Así que los representantes locales intentaron contactar con nuestra sede corporativa y la línea directa de atención al consumidor. Pero el aviso público llevaba los sellos oficiales de las 3 principales aerolíneas. No era una broma. La compañía ignoró las quejas. El caso quedó cerrado. En ese momento, el frente de residentes, antes unido, comenzó a fracturarse. Algunos comenzaron a quejarse, e incluso a maldecir, a Karen Wagner, la mujer que descubrió la torre. Todo es culpa de Karen. Ella fue quien tuvo que darle tanta importancia a la radiación. Si me preguntas, lo único que tiene radiación es su cerebro. ¿Y qué hay de ese estudiante de Derecho? Toda esa educación, y se fue al garete. Les dije que esperaríamos a ver qué pasaba. Pero no, simplemente tuvieron que restregarme esa petición en la cara. No hay ni un ápice de internet en todo este lugar. Tengo que caminar 2 cuadras solo para pedir una pizza. Incapaces de resolver el problema ellos mismos, los residentes comenzaron a acampar en la oficina de administración de la propiedad, exigiendo a Frank que arreglara la red. Frank era acosado por diferentes personas todos los días. Me dijo que le estaban empezando a salir canas. Compró un amplificador de señal, pero su efecto fue insignificante. Empezó a llamarme de nuevo. Al principio, le contestaba y le decía educadamente que no podía hacer nada. Con el tiempo, dejé de contestar sus llamadas. Frank estaba completamente perdido. Los residentes, al ver que la intimidación no funcionaba conmigo, decidieron intentar un enfoque más suave. Vinieron a mi oficina una vez más. Karen no estaba con ellos esta vez. Los residentes de Grand View Estates tenían una nueva estrategia. Una anciana se acercó, rompió a llorar y se arrodilló frente a mí. Señor Hayes, por favor. Se lo ruego. Hable con su empresa. Mi nieto estudia en casa y necesita internet. ¿Y si baja sus notas? ¿Cómo podría enfrentar a sus padres? Mi expresión cambió al instante. Me levanté de golpe de la silla, aterrorizada por la artimaña de aquella anciana. Conocía las 3 reglas cardinales de los medios modernos: sacar las cosas de contexto, inventar historias y unir fragmentos sin relación. Si alguno de los otros residentes estuviera grabando esto a escondidas con su teléfono, sería un completo desastre para mí. Corrí inmediatamente a ayudar a la mujer a levantarse, aterrorizada por lo que pudiera hacer. Señora, por favor, levántese. No me levantaré hasta que me prometa arreglar la red de nuestra comunidad. Dije inmediatamente, levántate,
que empezaré el proceso enseguida. Al oír esto, los rostros de los residentes se iluminaron con sonrisas. Me colmaron de elogios y luego se marcharon. Intentaron dejarme regalos, pero lo rechacé todo, sin atreverme ni a aceptar una botella de agua. 2 días después, los representantes regresaron. Señor Hayes, ¿ya está disponible Internet? Necesita una antena para Internet. Sin torre, no hay Internet. Entonces, ¿cuándo vas a instalar la torre? Mantuve la calma. Ah, está en proceso. 2 días después, volvieron. Señor Hayes, ¿cuándo se va a construir la torre? No podemos aguantar otro día así. Dije con calma que estaba en proceso. Pasaron otros 2 días. Esta vez, me les adelanté. Está en proceso. El representante finalmente perdió los estribos. Lo haces a propósito. Solo intentas hacernos sufrir. Sonreí. Tienes un gran sentido del humor. Fui yo quien intentó razonar contigo 4 o 5 veces mientras me gritabas en la cara. El aviso, firmado conjuntamente por todas las principales compañías aéreas, establecía claramente las consecuencias de retirar la torre. Fueron ustedes, cientos de ustedes, quienes firmaron una petición exigiendo su retirada. Y ahora me culpan a mí. Seguí sonriendo. Pero no te preocupes. Soy una persona responsable. Les aseguro que el proceso sigue adelante. Los representantes no tuvieron más remedio que reorganizarse. Esta vez, llevaron su lucha a Internet, publicando largas diatribas y vídeos cortos, intentando presionarnos con la opinión pública. Un gigante de las telecomunicaciones corta maliciosamente la red de toda una comunidad y se niega a restablecer el servicio. Ese fue el titular de los vídeos virales y las publicaciones en redes sociales. El contenido era igual al titular, sacado de contexto, lleno de mentiras y astutamente editado. Un experto detecta radiación nuclear proveniente de una torre de telefonía móvil. Pero la compañía de telecomunicaciones lo obligó a borrar la evidencia, volver a subir el vídeo y guardar la grabación. El vídeo de la inspección externa estaba borroso e indistinto. Pero con un filtro dramático, parecía la toma de un documental sobre teorías de la conspiración, lo que te hacía creer que estabas viendo un vídeo secreto invaluable. Un empleado de telecomunicaciones acosa a una anciana indefensa. El audio del vídeo estaba apagado, pero la grabación, grabada desde un ángulo oculto, mostraba claramente a la anciana arrodillada frente a mí. Efectivamente, una ola de indignación pública se apoderó de nuestra empresa. Como persona en el centro de la controversia, fui el blanco de los ataques. Al salir, la gente me reconocía, me señalaba y susurraba. Mira, es él, el títere corporativo. ¿Qué clase de hombre intimida a los mayores? Alguien incluso me escupió. Las críticas fueron implacables. Personas influyentes se presentaron en nuestra oficina, gritando en sus teléfonos para generar clics. Relaciones Públicas me llamó de inmediato para una sesión informativa y una reunión de estrategia. Enseguida descubrieron el objetivo del residente. Probablemente habían contratado a alguien para orquestar esto. El objetivo era una difamación simple y descarada. Creían que si la historia se hacía lo suficientemente conocida, la presión pública me obligaría a reconectar su servicio. Por desgracia para ellos, eligieron al objetivo equivocado. ¿Quiénes estaban detrás de mí? Las 3 empresas de telecomunicaciones más grandes del país. De verdad creían que simplemente lo íbamos a conseguir. La policía llegó a Grandview Estates y visitó a los residentes que se habían mostrado más agresivos en línea. El que lideraba la carga, por supuesto, era el estudiante de Derecho. Como adulto, se esperaba que uno tuviera un nivel básico de pensamiento crítico, dijo el oficial con tono severo. Este tipo de invención deliberada y difusión a gran escala de información falsa. El estudiante de Derecho intervino con cautela, es inmoral, está mal. La voz del oficial era firme y clara. Es ilegal. Podrías enfrentar cargos por difamación, alteración del orden público, invasión de la privacidad y presentación de una denuncia falsa. El agente llevó al estudiante de Derecho directamente a la comisaría. Inmediatamente después, el Departamento de Relaciones Públicas de nuestra empresa pasó a la ofensiva.
Con el apoyo de las 3 principales compañías aéreas, lanzaron una contracampaña masiva, inundando Internet con correcciones y aclaraciones. Para muchos, la primera vez que se enteraron de la historia fue a través de nuestras desmentidas. Los residentes de Grandview Estates, que se habían presentado como víctimas, quedaron en evidencia cuando se supo la verdad. La prueba irrefutable fue la petición, firmada por más de 400 de ellos, que demostró que su situación era consecuencia directa de su propia ignorancia. Jajaja, esto es lo más estúpido que he visto en mi vida. Exigen que derriben la torre y luego se preguntan dónde se fue su internet. Tengo curiosidad, de los pocos cientos de hogares. En serio no había ni una sola persona que supiera la diferencia entre la radiación electromagnética y la ionizante. Más de 400 personas firmaron la petición. Dios mío, esta cronología es realmente extraña. Internet estaba repleto de debates sobre Grandview Estates, pero pensé que la mayoría del público estaría de nuestro lado, o al menos no apoyaría la opinión de los residentes. Me equivoqué. Un gran número de personas en línea, al igual que los residentes de Grandview Estates, estaban firmemente convencidas de que las torres de telefonía móvil realmente emitían radiación nuclear. Muchos internautas se pusieron del lado de los residentes, argumentando que las torres deberían ser demolidas. ¿Por qué se permite instalar estos dispositivos radiactivos sobre los edificios residenciales? Mi padre murió de cáncer, y sé que fue por la radiación del transformador que instalaron en nuestro barrio. Antes, la gente nunca había tenido cáncer de esta manera. Son todos estos aparatos electrónicos nuevos. Gracias, Grandview Estates, por dar el primer paso. Tengo personas mayores y niños en casa, y por el bien de su salud, estas torres deberían estar prohibidas en todas las zonas residenciales. En Internet, el debate sobre si las torres de telefonía móvil emitían radiación seguía vigente, pero la vida en Grandview Estates seguía siendo miserable. Después del trabajo, los residentes solían poder navegar por TikTok o leer novelas en sus tabletas. Ahora, según tengo entendido, lo único que podían hacer era ver la televisión por cable. Incluso las compras en línea estaban descartadas, y las llamadas telefónicas eran poco fiables. Nadie sabía nunca cuándo llegaba un repartidor. No estaba segura de si toda esta situación era buena o mala, pero sabía que la vida de Karen Wagner se había vuelto increíblemente difícil. Al principio, los residentes estaban preocupados por la radiación nuclear, pero tras semanas sin internet, la radiación les daba igual. Solo les importaba quedarse sin conexión. Así que, dondequiera que Karen iba en la comunidad, la recibía con miradas de desaprobación. Como era una persona irascible, discutía a diario con sus vecinos. Los residentes que no habían firmado la petición eran especialmente hostiles, culpando a su ignorancia de todo el lío. Podía ganar una discusión contra una persona, pero contra un grupo de 8 o 10, su única boca no era rival. El padre de Karen tenía una afección cardíaca, pero se mantenía estable con su medicación. Sin embargo, el estrés y la agitación constantes en la comunidad lo mantenían agitado y nervioso. Un día, sufrió un infarto en casa. El anciano agarró su teléfono para llamar al 911, pero no había señal. Casi muere allí mismo, en el suelo de su sala. El incidente aterrorizó a Karen. Inmediatamente contrató a un abogado y nos demandó. Exigió que nuestra empresa asumiera toda la responsabilidad y pagara su posterior hospitalización, su dolor y sufrimiento, y otros daños. En el tribunal, me senté tranquilamente a la mesa del acusado. Al otro lado de la habitación, Karen me fulminaba con la misma mirada feroz. Nunca le había hecho nada personal. No podía comprender el origen de su inmenso resentimiento. El abogado de Karen presentó su versión de los hechos e hizo una pausa para enfatizar. Si bien es cierto que se firmó una petición para demoler la torre, el aviso proporcionado por el demandado fue vago y no informó completamente a los residentes sobre los riesgos. Por lo tanto, tanto el aviso como la petición son inválidos. Exigimos que la empresa del acusado asuma la plena responsabilidad por las consecuencias de la emergencia médica del señor Wagner, pague $300,000 en gastos médicos y daños emocionales, y restablezca de inmediato los servicios de comunicación a la comunidad. Tuve que apretar la mandíbula para no reír. Respiré hondo y me dirigí al juez. Su señoría, rechazo rotundamente las acusaciones del demandante. La retirada de la antena de telefonía móvil fue consecuencia directa de los temores
científicamente infundados, de una parte de los residentes de Grandview Estate, incluido el demandante. Personalmente, intenté en repetidas ocasiones explicar la situación y proporcionar información veraz a los residentes, incluida la señora Wagner, pero fui ignorado, y en algunos casos, agredido verbalmente. Como era de esperar, la mención de su nombre enfureció a Karen. Casi empezó a gritar en medio de la sala. Miré a la furiosa mujer, con una leve sonrisa en los labios, y luego continué con calma. El aviso público que publicó mi empresa expuso claramente los hechos y advirtió que no se responsabilizaría de las consecuencias derivadas del derribo de la torre. Solo tras recibir una petición firmada personalmente por más de 400 hogares, mi empresa procedió al desmantelamiento. En cuanto a la imposibilidad del señor Wagner de llamar al 911 durante su emergencia médica, me compadezco profundamente. Sin embargo, mi empresa no asume ninguna responsabilidad legal por ello. Era una consecuencia previsible que los residentes, incluida la señora Wagner, deberían haber previsto razonablemente. Deben asumir la responsabilidad de sus propias acciones. El juez revisó las pruebas presentadas por ambas partes. Tras varias rondas de argumentos, en las que el abogado de Karen intentó argumentar que el derecho a la vida del público prevalecía sobre cualquier acuerdo contractual, mi abogado refutó este argumento demostrando que habíamos cumplido con nuestro deber de informar. El tribunal estaba listo para dictar sentencia. Al final, el juez desestimó todas las demandas de Karen Wagner. Las costas judiciales debían ser pagadas por la demandante. Karen estaba furiosa. Soltó un grito ahogado, y abrumada por una potente mezcla de ira y derrota, se desmayó. La noticia del veredicto llegó a Grandview Estates. El último rayo de esperanza de los residentes se extinguió. Finalmente lo entendieron. Nuestra empresa nunca iba a reinstalar su torre de telefonía móvil. Mis superiores se reunieron y llegaron a una decisión unánime. Bajo ninguna circunstancia se reinstalaría la torre de Grandview Estates. El caso se había convertido en un precedente importante. Si cada comunidad pudiera exigir la remoción y posterior reinstalación de una torre a voluntad, el desperdicio de mano de obra y recursos sería astronómico. Desde el principio, supimos que no podíamos permitir que este tipo de antiintelectualismo se convirtiera en la norma. Así pues, los días de desconexión en Grandview Estates estaban destinados a continuar. Sin entrega de comida, comunicación difícil, bloqueos de información. Habían aplaudido cuando se llevaron la fuente de radiación. Ahora, se les dejaba a la deriva, sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. El atractivo de la comunidad empezó a decaer. Uno a uno, los residentes comenzaron a mudarse. Grandview Estates ya era un complejo antiguo construido en el siglo pasado. Ahora, sin uno de los servicios públicos modernos más básicos ni acceso confiable a la red, ¿quién querría vivir allí? El valor de las propiedades en Grandview Estates se redujo a la mitad. Y Karen Wagner, la mujer que lo inició todo, se convirtió en una celebridad menor. Cada vez que un artículo o vídeo educativo sobre la diferencia entre la radiación electromagnética y la ionizante se viralizaba, su historia se mencionaba como advertencia. Llegó al punto en que Karen no podía salir sin que la gente la señalara y susurrara. Ya no soportaba vivir en Grandview Estates. Ella y su esposo hicieron las maletas y regresaron a su pueblo natal. Me enteré de lo que le pasó a Karen por una amiga. Mi amigo instala paneles solares en zonas rurales y me contó que, justo después de terminar un trabajo, alguien empezó a quejarse de que los paneles emitían radiación. Se fijó mejor y ¿adivinen quién era? La mismísima Karen Wagner, ahora una leyenda de Internet. Dijo que ella seguía predicando su evangelio en su nuevo pueblo. Las torres de telefonía celular emiten radiación nuclear. Según ella, la policía, los inspectores, los jueces y los medios de comunicación habían sido comprados por mi empresa. Todo el mundo conspiraba contra ella para negar la verdad. Ya no se trataba solo de torres de telefonía móvil. Presentaba quejas sobre los transformadores eléctricos y los paneles solares del pueblo, exigiendo que los retiraran. Los vecinos la consideraban loca. La encontraron enojada, brusca y la ignoraron. No sé qué le pasó después. Sigo instalando antenas celulares en ciudades de todo el país, contribuyendo a ampliar la cobertura de la red para todos.
Mi empresa empezó a desplegar más sitios de camuflaje, camuflando antenas como buzones, torres de agua, conductos de ventilación e incluso rocas falsas. El número de quejas sobre radiación ha disminuido considerablemente. Esto me hace pensar que aún queda mucho camino por recorrer en materia de educación pública básica.